Tenemos aquí en cabina al periodista Norman Navarro, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Norman? Muy buen día. Estamos, ya es ganancia. Buen día a todos. Buenos días. Bueno, pues hoy hay un evento, Norman, del que tú has de hacer memoria. A ti te tocó ser periodista en este rango, y es que el Estado mexicano pedirá perdón por la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota el 2 de abril de 2005. Así es, si hago memoria, estábamos en esa época. Había regresado, yo me había retirado del periodismo y había regresado para armar el periódico Expreso. Me tocó muchos años trabajar en el Imparcial, hacer mucho del trabajo que después hacía Jiménez Mota, una labor muy peligrosa, y obviamente sí era muy justo y es muy necesario que el gobierno pida perdón, porque nunca se investigó a fondo la desaparición de Alfredo. Se quedó todo volando, no se hicieron las pesquisas necesarias, y hacemos memoria, y en esa época estaba de Procurador General de la República Macedo de la Concha, que estaba más preocupado por el desafuero del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y no le ponían atención a lo que estaba pasando. Había en esos años, 2000, recuerdo que cuando toma posesión Fox, se escapa se les escapa luego el Chapo Guzmán. Y de ahí vienen una serie de situaciones raras, en donde ahora sabemos, al paso de los años, que Genaro García Luna estaba muy metido con el narcotráfico y anduvo dando vuelta en todas estas dependencias como la Policía Judicial Federal, CISEN, y estuvo tomando decisiones, y que obviamente muchas de esas decisiones tuvieron que ver quizás con la desaparición de Alfredo Jiménez Mota, y que después no se investigara absolutamente nada. Es muy triste que tuvimos autoridades a nivel federal que no hicieron absolutamente nada. En esa época mataban a la gente o desaparecía la gente, y supuestamente ese gobierno del cambio iba a hacer algo, y terminó por no hacer absolutamente nada. Y yo creo que esta desaparición de Alfredo Jiménez Mota es un parteaguas, sobre todo en cuestiones periodísticas de este tipo de investigaciones que, como bien lo comentabas, Norman, han sido muy peligrosas, sobre todo por lo que estás diciéndole a la comunidad, lo que le estás diciendo a la gente, cómo está operando en este caso el crimen organizado, que fue el tipo de reportajes que él hacía y que los firmaba con su nombre, y que creo que a partir de ahí crece un miedo también en el gremio periodístico a hablar de estos casos, y se crea un silencio o un vacío que de alguna manera hace falta en la comunidad. Y no nada más a firmar, a hacer, porque ya no están haciendo. Todos esos trabajos que se hacían para denunciar el paso de droga, el uso de las mafias y de las policías, ya no se está haciendo. Hay una autocensura inmensa en el periodismo local. Yo me acuerdo que antes pues podíamos firmar. Sí. De hecho, a mí me tocó firmar 2, 3 cosas. Yo siempre he firmado mis trabajos, pero sí veo que la gente no quiere firmar, o los mismos medios tienen temor de que los reporteros lo firmen, o finalmente, como te digo, hay una autocensura inmensa. Sí. Y ni siquiera quieren hacer el trabajo. Y sí, silenció, el acto silenció la conciencia de los periodistas y dejó todo volando. Es muy triste que se comenzó a investigar, y de repente la Procuraduría General de la República llega y dice: yo voy a traer todas las investigaciones, y no hacen absolutamente nada. Después el gobierno se fue justificando, diciendo: bueno, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, y no hicieron absolutamente nada. Ese gobierno del Partido Acción Nacional, tanto el de Vicente Fox como el del presidente Calderón, no hicieron absolutamente nada, como hasta ahora.
Así es, y ahora en este acto que se va a vivir en Empalme, si tengo bien entendido, a las 12 de mediodía, 12:30, es un acto de perdón hacia los familiares que buscaron también a diferentes asociaciones civiles para que se esclarecieran estos hechos de la desaparición, porque nunca ni siquiera encontraron ni restos ni absolutamente nada, ¿no? Es un acto que promueve la Sociedad Interamericana de Prensa, Inter-American Press Association, con la que a mí me tocó trabajar en los primeros años en que se comenzó a trabajar en los casos de impunidad de crímenes contra periodistas. El director entonces, en ese momento del proyecto, era Ricardo Trotti, el periodista Ricardo Trotti argentino, quien ahora es el director ejecutivo. Y él estuvo promoviendo que el gobierno aceptara que no hicieron nada. No es una manera de dar una conclusión a las investigaciones, porque las investigaciones no se han cerrado, pero sí están en el abandono total y completo. Pero sí es una manera de decirle a los familiares que todo ese sufrimiento, de una u otra manera, están tratando de decirles: aceptamos que este gobierno, que ahora le toca encabezar al presidente Andrés Manuel López Obrador, este gobierno, que en aquel entonces era del Partido Acción Nacional, no hizo absolutamente nada por esclarecer la situación y por indagar más a fondo. Así es. Estamos platicando con el periodista Norman Navarro sobre este acto donde el Estado mexicano reconocerá la responsabilidad en la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota. Volvemos contigo, Norman. A mí se me hace muy importante que venga un funcionario, que es el subsecretario de Gobernación, a decirle a la familia: sí, no se hizo todo lo que se tenía que hacer. Eso es muy importante. Se me hace muy importante que una de las calles de Empalme lleve el nombre de este muchacho, porque era un muchacho prácticamente muy joven, Alfredo. No lo conocí personalmente, pero tenemos amigos en común. El periodista que se lo trae de Sinaloa para El Imparcial, Sergio García, es un buen amigo, compañero de las 1000 batallas del periodismo de todos estos años. Y a la par había conocidos y amigos comunes. Yo me había ido en esa época a la Ciudad de México, acaba de regresar hacía poco y ya estaba retirado de los periódicos, y fue cuando me llaman a armar este otro periódico, y es cuando sucede este lamentable hecho. Recuerdo mucho porque nos convocaron a hacer un plantón frente a la Procuraduría General de Justicia, y en esa época el procurador era Abel Murrieta, quien prometió que se iba a seguir investigando. Quien hace pocos meses fue asesinado en Cajeme. Fue asesinado en Cajeme. Fíjate cómo hay muertos alrededor de muchos de estos casos. Así es. Porque no nada más desaparecen a una persona, terminan muriendo otros tantos. Y a mí se me hace muy, muy importante que el caso siga escarbándose. Porque, como te digo, Abel Murrieta estuvo escarbando en el caso hasta que sorpresivamente la Procuraduría General de la República absorbe el caso y dice: no, nosotros nos encargamos, ustedes ya no se metan. Y le quitan la investigación a la Procuraduría General de Justicia del Estado, y finalmente esa Procuraduría federal ya no hizo absolutamente nada. Y esa es la parte triste de todo esto. Se me hace muy importante que la SIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, siga presionando a los gobiernos, porque no es el único caso el de Alfredo Jiménez Mota. Hay muchos otros casos en donde es muy clara la impunidad de que las autoridades no hacen absolutamente nada por investigar los casos, en donde los asesinos de las conciencias, porque esos son los que matan a periodistas, son asesinos de conciencia, porque finalmente el periodista es una conciencia en la sociedad, que en la sociedad les está diciendo: esto está mal, pónganle atención a esto, esto no debe ser así. Son asesinos de conciencia, y es importante que esos asesinos de conciencia paguen por lo que están haciendo con esta sociedad, que, como bien comentabas ahorita, los periodistas les entró el miedo, se los comió el miedo,
Y esa es la parte más triste de todo esto, de que desaparecen a un muchacho y acallan todas las voces críticas. Sí, y luego desde el año 2005 pues ya han pasado bastantes años. Va para 17 años en que esa carpeta ha estado inactiva la mayor parte del tiempo, está prácticamente congelada. Y aún olvidada. así muy vigente. Pues es que cualquier persona desaparecida, no estoy diciendo que los periodistas seamos más o menos, pero cualquier persona desaparecida es demasiado vigente y hay miles de desaparecidos en este país. O sea, qué bueno que este gobierno está comenzando a hacer algo que los anteriores gobiernos no hicieron. Eso sí se tiene que tomar mucho en cuenta, pero yo digo que hay que seguir luchando, hay que seguir proponiendo y hay que seguir presionando para que los gobiernos y los funcionarios que lleguen hagan algo, no solamente lleguen y se sienten en el escritorio. Totalmente de acuerdo. Norman, agradecerte que nos hayas ilustrado con este pues pasaje histórico, y muy lamentable, por cierto, que se debe de seguir investigando. Por lo menos el Estado mexicano pues ya reconoció esta parte de la culpa que le toca. Por otra parte, ahora necesitamos que estas mismas autoridades que ya reconocieron esta parte pues también empiecen a emprender estas acciones que son necesarias para esclarecer los hechos dentro de lo que se pueda. Como bien lo comentaste, 17 años no es fácil, quizá muchas de las pruebas que pudieron haber recabado pues evidentemente quizá ya desaparecieron, pero lamentablemente en el crimen organizado pues las personas ahí están, algunas todavía. Y no nomás el crimen organizado, como te digo, los funcionarios que protegen a ese crimen organizado, porque obviamente aquí hubo la coalición de funcionarios, entonces obviamente se tiene que hacer algo. Totalmente de acuerdo. Norman, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. Gracias a ustedes.